Closet con carpintería en buen estado. Puerta en la parte externa se evidencia en buen estado. Puerta deslizando de manera correcta. Tenemos fondo pintado color blanco. Entrepaños en muy buen estado. Carpintería se evidencia en muy buen estado, sin rastros de humedad. Tenemos gaveta con fondo, con rieles, bordes en muy buen estado. Carpintería en muy buen estado. Agarradera correctamente sujeta. Gaveta número 2 en muy buen estado. Rieles en buen estado. Bordes en muy buen estado. Carpintería se evidencia en muy buen estado. Agarradera correctamente sujeta. Tenemos gaveta en muy buen estado. Fondo en buen estado y rieles en muy buen estado. Deslizando de manera correcta. Desliza suavemente. Abre y cierra de manera correcta. Carpintería se evidencia en buen estado, bordes en muy buen estado. Puerta abriendo de manera correcta, fondo pintado color blanco en muy buen estado, entrepaños en muy buen estado, fondo pintado y percheros correctamente sujetos. Guardaescoba y enchape en muy buen estado. Cubierta, como dije, sin rastros de humedad, pintada color blanco, filos y bordes en muy buen estado. Saliendo de la habitación número 1, retomamos por el pasillo, nos encontramos con piso en porcelanato en muy buen estado, muros color blanco sin perforación. Tenemos un marco en cartera en madera en muy buen estado, correctamente instalada. Podemos observar que los bordes inferiores de la puerta están en muy buen estado, no presenta rastros de humedad. Cartera se detalla en muy buen estado. Parte externa de la puerta se evidencia en muy buen estado. Carpintería sin rastros de golpes, no hay perforaciones, no hay humedad, no hay fisuras ni dilataciones, no hay desportilladuras. Carpintería en muy buen estado. Puerta con chapa relacionada con una copia de la llave. Tenemos lateral de puerta en muy buen estado, tope antigolpe en buen estado. Filos y bordes de la puerta se observan en buen estado. Se observa que la puerta no ha sido forzada. Parte interna, filos y bordes en muy buen estado. Y al interior observamos el tope antigolpe, observamos la carpintería en muy buen estado, sin rastros de humedad, sin golpes ni perforaciones, sin fisuras, sin desportilladuras. Observamos muro color blanco, punto para aire acondicionado y su toma corriente en muy buen estado. Muro sin perforaciones, pintado color blanco, guardaescobas completo. Se observa el extractor. Observamos muro color blanco, guardaescobas en muy buen estado, muro sin perforaciones, puntos eléctricos en muy buen estado, muro color blanco en muy buen estado, muro sin perforaciones, sin dilataciones, sin detalles, muro pintado de manera uniforme, sin detalles de pintura. Observamos muro pintado color blanco, punto eléctrico en muy buen estado. Se observa un marco en aluminio en buen estado. Observamos vidrio en muy buen estado. La ventana desliza de manera correcta. Asegura y desasegura de manera correcta.
tenemos un closet, el cual se evidencia su carpintería en muy buen estado. Carpintería en muy buen estado. Fondo y entrepaños en muy buen estado. Observamos la agarradera correctamente sujeta. Gaveta con fondo en muy buen estado. Rieles en muy buen estado. Gaveta con fondo y rieles en muy buen estado. Fondo y rieles en muy buen estado. Carpintería se observa en muy buen estado. Filibordes de gaveta en buen estado. Al fondo observamos fondo pintado color blanco en muy buen estado. Carpintería en buen estado. Una pequeña desportilladura por demás en muy buen estado. Puerta deslisa de manera correcta, desliza suavemente. Por esta parte tenemos puerta deslizando de manera correcta. Tenemos fondo de closet pintado color blanco. Tubos percheros correctamente sujetos. Fondo de maletero pintado color blanco. Percheros correctamente sujetos. Tenemos guardaescobas completos. Y tenemos enchape de piso en muy buen estado. Detallamos enchape de piso, se observa en muy buen estado. Guardaescobas y brechas completas. Sin faltante de guardaescobas. Tenemos placa pintada color blanco, no hay rastros de humedad, bordes en muy buen estado. Tenemos un plafón con su respectivo bombillo, el cual funciona de manera correcta. Saliendo de la habitación número 2, retomamos pasillo. Tenemos esquinero en muro en muy buen estado. Tenemos una cartera en madera en muy buen estado. Por esta parte tenemos algunas salpicaduras de pintura. Por demás se evidencia cartera en buen estado. Observamos puerta con sus bordes en muy buen estado, sin rastros de humedad. Puerta en muy buen estado, sin detalles, sin golpes, sin fisuras ni desprofiladuras, sin salpicaduras. Observamos una chapa con una copia de la llave. Se observa lateral de la puerta, se observa que no ha sido forzada. Parte interna del marco. Bordes en muy buen estado. Parte interna de la puerta se evidencia en muy buen estado. Cartera en muy buen estado. Tope antigolpes con su tapón. El anterior tope no tenía tapón. Observamos muro color blanco en buen estado, muro sin golpes, sin perforaciones, sin detalles, sin rastros de humedad. Se observan guardaescobas completos, puntos eléctricos en buen estado, punto de televisión con cableado. Se observa punto para aire acondicionado. Filos y bordes de muro en buen estado se observan. Por esta parte observamos muro con papel tapiz. Papel tapiz correctamente instalado. Bordes de muro. Bordes de muro en muy buen estado.
El papel tapiz está en muy buen estado, como decía anteriormente. Observamos una ventana con marco en aluminio, vidrio en muy buen estado, ventana desliza de manera correcta, asegura de manera correcta. Papel tapiz en muy buen estado. Por esta parte observamos un muro totalmente con papel tapiz. Detallamos papel correctamente instalado, no se encuentra levantado ni soplado, no se encuentra fisurado. El papel tapiz está en muy buen estado, no se observa despegado por ningún lado. Observamos puntos eléctricos en muy buen estado. Por esta parte tenemos doble closet. Se observa entre los dos closets el muro color blanco en muy buen estado, guardaescobas completo. Observamos puertas y parte externa de la carpintería en muy buen estado, cartera en muy buen estado, no se observan detalles. Al interior tenemos fondo de closet pintado color blanco, enchape de piso en muy buen estado, guardaescobas completos, percheros correctamente instalados, se observa entrepano y fondo en muy buen estado. Y por esta parte tenemos y observamos carpintería en muy buen estado, puerta lisa correctamente, fondo pintado color blanco, filos y bordes de muro en muy buen estado, entrepaños en muy buen estado sin rastros de humedad. Observamos gavetas, las cuales tienen unos fondos y rieles en muy buen estado, bordes de gavetas en muy buen estado, agarradera correctamente sujeta, carpintería se evidencia en muy buen estado sin rastros de humedad, rieles y bordes y fondo en muy buen estado, agarraderas correctamente sujetas, carpintería se evidencia en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, riel en muy buen estado, agarradera correctamente sujeta. Observamos fondo en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, puertas cerrando de manera correcta. Por este lado tenemos carpintería, se observa y se evidencia en muy buen estado. Closet con puerta abriendo de manera correcta. Le falta esta base en la parte interna, por eso se tiende a abrir. Fondo pintado color blanco en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, entrepaños con carpintería en muy buen estado sin rastros de humedad, fondo pintado color blanco. Observamos carpintería en muy buen estado, rieles en muy buen estado, filos y bordes sin rastros de humedad, sin desportilladuras, rieles funcionando de manera correcta, deslizando de manera correcta. Gaveta abriendo y cerrando en muy buen estado, gaveta con filos y bordes en muy buen estado, fondo y base en muy buen estado. Los rieles funcionan de manera correcta, deslizan, cierran y abren de manera correcta. Carpintería en muy buen estado, filos y bordes en buen estado. Acá hay un pequeño detalle, una sopladura mínima. Por demás, no hay detalles. Por esta parte tenemos puertas deslizando correctamente, fondo de closet pintado color blanco, entrepaños correctamente sujeto de maletero y tenemos percheros en muy buen estado, tenemos enchape y guardaescobas en muy buen estado. Para terminar tenemos una cartera
en buen estado. Tiene la puerta unas pequeños detalles en la parte inferior. Mínimos. Observamos carpintería en muy buen estado, se observa cartera en muy buen estado y se observa chapa en muy buen estado. Lateral de marco en buen estado, se observa que no ha sido forzado. Y lateral de puerta también se observa que no ha sido forzado, se observa y se evidencia en muy buen estado. Acá por esta parte sí se observa una pequeña desportilladura. Y hacia la parte interna de la puerta tenemos parte inferior. Observamos una pequeñita desportilladura. Por demás en buen estado. Parte interna de la puerta se observa en buen estado, se observa pintada color uniforme, se observa sin detalles de golpes, ni desportilladuras, ni fisuras, no está soplada. Tenemos muro color blanco en muy buen estado, rejilla de ventilación en muy buen estado, muro sin perforaciones ni detalles, no hay rastros de humedad en el muro, guardaescobas completo. Tenemos punto eléctrico en muy buen estado, un espejo con filos y bordes en muy buen estado, espejo sin fisuras ni golpes ni desportilladuras. Tenemos un lavamanos con mueble, lavamanos con su llave funcionando de manera correcta. La parte superior tenemos enchape en porcelanato en muy buen estado, con todos sus bordes completos, filos y bordes sin golpes. Tenemos un mueble en madera con agarraderas correctamente sujetas. Parte interna de las puertas se evidencian en buen estado, filos y bordes en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Parte interna se observa en muy buen estado, bisagra en buen estado. No se observan rastros de humedad en el entrepaño en buen estado. Por esta parte observamos, se siente una pequeña desportilladura. Al costado se alcanza a ver un poquito soplado y el borde del lateral con desgaste, pero en general en buen estado. Observamos portapapel en buen estado. Por esta parte muro pintado color blanco sin detalles de perforaciones, sin detalles de humedad. Tenemos sanitario de agua en buen estado. No se encuentra fisurado, partido. Observamos tapa de sanitario, funciona de manera correcta, y observamos parte interna del tanque, se observa en buen estado. Detallamos enchape de piso en muy buen estado, rejilla de desagüe correctamente instalada, guardaescobas completo y enchape de piso sin detalle de golpes ni de desportilladuras. En este muro el único detalle que hay es el golpe de la chapa. Por esa parte tenemos un toallero correctamente instalado, tenemos guardaescobas completo, muro pintado color blanco, encendedor en muy buen estado. Tenemos una división en vidrio en buen estado.
exhibición, abre y cierra completamente. Barda con enchape en muy buen estado. Tenemos enchape de piso de zona húmeda en muy buen estado, rejilla de desagüe correctamente instalada. Tenemos un enchape de piso a techo en muy buen estado. Tenemos la regadera con su lluvia. Tenemos portajabón, llave de regadera correctamente instalada. Se observa enchape de piso a techo en muy buen estado. El enchape de la ducha o de la zona húmeda no se evidencia con detalles de desportilladuras, de golpes, de fisuras, de faltantes. Están completos, brechas completas, correctamente instalado. Probamos ducha, la cual funciona su lluvia en perfecto estado, no se observan filtraciones en la llave, se observa en muy buen estado. Detallamos cubierta sin rastros de humedad, en muy buen estado, pintada color blanco, pintura uniforme, sin manchas. Cubierta en muy buen estado, cubierta sin detalles. Saliendo del baño, detallamos también cubierta de la habitación principal en muy buen estado, plafón con bombillo funcionando de manera correcta. Cubierta se observa sin rastros de humedad. Detallamos cubierta de pasillo, también se evidencia cubierta de pasillo sin rastros de humedad. Damos por terminado el video del apartamento.